Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Meu nome é Túlio Lemos, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista e sou membro da comissão científica do CONCAF. Estou aqui para apresentar a vocês a nossa palestrante convidada, a professora doutora Teresa Kuberes, que irá ministrar a palestra intitulada Métodos de AFM no estudo de matrizes poliméricas para compostos bioativos encapsulados. A professora Teresa Kuberes possui graduação em Física, licenciatura na área de Ciências dos Materiais pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e doutorado em Física pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professora interina e responsável pelo Grupo de Nanotecnologia e Materiais da Universidade de Castilla-La Mancha, em que apresenta experiência na área de ciências dos materiais, atuando nas principais técnicas de microscopia de forças atômicas, microscopia de corrente de tunelamento, microscopia por emissão balística de elétrons, microscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, no qual trabalha principalmente com compostos poliméricos, hidrogéis e materiais de superfícies semicondutoras. Agradeço a presença de todos. Estamos à disposição para responder a quaisquer dúvidas e comentários nos nossos canais de comunicação. As perguntas sobre o tema da palestra poderão ser enviadas diretamente para o e-mail da conferencista, que estará descrito no último slide de sua apresentação. Desejo a todos uma boa palestra. Hola, buenos días. Inicio la grabación para el Congreso CONCAF. Voy a compartir el escritorio donde tengo la presentación. Mi contribución para la conferencia de Ciencias Aplicadas a Farmacia tratará de los métodos de microscopía de fuerzas atómicas para el estudio de matrices poliméricas. Mi nombre es Teresa Kuberes y estoy trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha en Almadén. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores el darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo, especialmente a Joao Shiro. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que pueda servir para algo mi contribución. Actualmente yo estoy trabajando en Ciudad Real, en Almadén, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Multicampus. Y aquí en Almadén, Almadén es un pueblo pequeñito, es un pueblo minero donde tiene minas de mercurio, que son bastante famosas, aunque ahora ya no funcionan. Y allí está la Escuela de Ingeniería Minera Industrial, donde doy clases a ingenieros industriales y mineros en la asignatura de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Y además desarrollo mi investigación dentro del grupo de nanotecnología y materiales, donde tenemos un laboratorio de nanotecnología especializado en técnicas de microscopía de fuerzas atómicas. Y tenemos también una línea de investigación de preparación y caracterización de filmes nanocompuestos poliméricos. El índice de esta contribución será el siguiente. En primer lugar, haré una breve introducción de las matrices poliméricas que estudiamos, que pretendemos que tengan utilización para liberación de compuestos bioactivos, para andamios, También describiré los métodos principales de AFM que utilizamos. Nosotros utilizamos principalmente medidas de topografía superficial, fricción y técnicas basadas en ultrasonidos, que explicaré un poquito para qué sirve. Y a continuación voy a exponer 3 trabajos, uno de ellos ya publicado, que es la formación de complejos polielectrolíticos estudiados mediante AFM y UFM. Y a continuación también otros 2 que están casi en fase de publicación, esperamos mandarlos pronto. Uno de filmes de ureasil poliéter y el otro de hidrogeles de ácido poliacrílico. Entonces, bueno, sobre todo incidiré en cómo las estudiamos utilizando el microscopio. Como ya todo el mundo que atiende a esta conferencia sabe seguramente mucho mejor que yo, los compuestos bioactivos pueden incorporarse en nanoportadores, en nanopartículas o también en filmes
poliméricos que tienen una nanoestructura. Bien, las nanopartículas también pueden incorporarse en los filmes, o bien, si el filme tiene distintas fases, cada una de esas fases puede almacenar compuestos bioactivos. El incorporar compuestos bioactivos en filmes poliméricos nanoestructurados o en nanoportadores no es simplemente porque tengan otro tipo de forma de administración, sino que realmente el estar en esa matriz distinta, pues puede modificar la farmacocinética del compuesto o también la farmacodinámica, con lo cual incluso el utilizar distintos portadores puede abrir nuevas vías de utilización para un mismo compuesto. Puede tener aspectos positivos, ya que la nanoencapsulación puede proteger al compuesto, aunque también puede tener aspectos negativos, porque al estar incorporados en un nanoportador, realmente a lo mejor pueden atravesar barreras que protegen al ser humano y pueden resultar tóxicos, entonces también hay que tener mucho cuidado con esta vía de administración. Si uno piensa en membranas poliméricas, pues básicamente las dos utilizaciones a las que nosotros hemos prestado más atención es, por una parte, a la liberación controlada de estos de estos compuestos, ¿de acuerdo? De los compuestos que se puedan introducir dentro. La ventaja que tiene el realizar la liberación controlada mediante estas matrices es la precisión. Estando el medicamento incorporado en este tipo de sustratos o en este tipo de matrices, se puede liberar el compuesto con un control preciso. Y también facilita los procesos terapéuticos, que pueden ser más efectivos, más cómodos. Y también se utilizan este tipo de matrices para andamios, para scaffolds. Introduciendo aquí distintos principios activos, distintos compuestos, pues se facilita el proceso de autoensamblado y esto tiene aplicaciones en ingeniería de tejidos. En cualquier caso, es muy importante llegar a caracterizar, a comprender bien cómo ocurre la interacción entre el compuesto cuando está dentro de la matriz, si esta matriz influye en cómo interaccionan los compuestos bioactivos incluidos entre ellos. Y también es muy interesante comprender la interacción del compuesto con respecto a la propia matriz, ¿de acuerdo? Ya que ello va a determinar la respuesta que tenga el biomaterial. Los métodos de AFM nos permiten acceder a escalas nanométricas y tienen muchas utilidades. ¿Qué es un microscopio de fuerzas atómicas? ¿Qué es una AFM? Aquí tenemos un esquema de cómo funciona y de qué es lo que es. Básicamente, el AFM consiste en una punta que interacciona con una superficie y es capaz de proporcionar una medida de la fuerza entre la punta, que idealmente acaba en un único átomo, o sea, una punta de dimensiones nanométricas o atómicas incluso, con la superficie. La punta normalmente va montada en un microfleje o cantilever y dependiendo si se mantiene una distancia entre la punta y la muestra, si la punta siente fuerzas atractivas hacia la superficie, pues el microfleje se va a doblar de esta forma. Y si fueran fuerzas repulsivas, lo cual puedo conseguir simplemente, tengo esto sobre un piezo escáner, si desplazo la muestra hacia arriba, va a entrar en contacto con la punta y la punta experimentará una fuerza repulsiva y el cantilever se doblará hacia arriba. Yo puedo controlar la posición del cantilever con unas láser que se reflejan en un fotodiodo y de esta forma yo puedo medir la altura a la cual está la punta, si si se deflecta en una deflexión repulsiva o si se deflecta en una deflexión atractiva hacia abajo. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, mantengo la distancia de punta a un valor fijo y muevo lateralmente la superficie de la muestra, pues cuando esté aquí la distancia va a ser mayor y como la fuerza depende de la distancia, la fuerza será menor. Entonces lo que utilizo es un sistema de realimentación que hace que suba la superficie variando la fuerza entre la punta y la superficie hasta que el cantilever alcance la posición, la deflexión deseada, que me va a indicar que la fuerza entre la punta y la muestra es la deseada. En principio, esta fuerza entre la punta y la muestra sobre todo va a depender de la distancia. Entonces, cuando voy pasando por los distintos puntos, lo que fuerzo a que la punta mantenga la distancia idéntica sobre la superficie y conociendo cuándo tengo que subir y bajar la muestra para que ello ocurra, puedo tener una imagen de cuál es la topografía de la superficie.
hay que darse cuenta de que esta imagen en realidad me está indicando las alturas. Cuando yo mido con un microscopio óptico o incluso un microscopio electrónico, la información que yo tengo de alturas en la mayoría de los casos es por sombra. Yo mando un haz, recojo el haz y la sombra me indica, me da una idea de cuál es la topografía de la superficie, pero salvo que utilice métodos confocales, yo no puedo realmente medir una altura en la imagen. Sin embargo, en AFM sí, y además estas alturas se pueden medir con muchísima precisión, con precisión nanométrica. De esta forma, con piezos que puedan desplazar la muestra a distancias de nanómetros y que yo pueda medir las alturas también con precisión de nanómetros, pues puedo tener información de la superficie topográfica. No solamente se puede tener información topográfica, ya que, por ejemplo, yo puedo utilizar la punta para presionar. Si estoy en una zona más blanda, pues si ejerzo la misma fuerza, si subo la misma distancia el piezo escáner, si la zona es blanda, mi cantilever va a penetrarlo más que si la zona es dura. Si la zona es dura, se deflectará menos. Entonces, estudiando cómo se deflecta el cantilever cuando aumenta la fuerza que la superficie ejerce sobre ella, pues puedo tener idea de cuál es la elasticidad de mi muestra. Si tengo una muestra blanda, si tengo una muestra dura o si tengo un dominio que es más blando que otro. De esta forma puedo tener propiedades elásticas, un mapa de las propiedades elásticas simultáneamente a un mapa de la topografía. También puedo medir propiedades eléctricas. Si, por ejemplo, yo tengo aquí una punta que es metálica, entonces me va a influir mucho el potencial, la tensión que haya, también va a ejercer una fuerza sobre la punta. Si mi punta es magnética, tiene propiedades magnéticas, pues también puedo medir propiedades magnéticas de mi muestra. De hecho, hablamos de microscopía de fuerzas atómicas, pero en realidad yo podría hablar del universo de AFM. Puedo medir fuerzas magnéticas, puedo medir fuerzas térmicas. Si caliento mi muestra, el calentamiento no va a ser homogéneo, probablemente. Entonces yo puedo medir diferencias de temperatura a escala nanométrica. Si tengo un nanocompuesto, también tendré distintas propiedades. Puedo medir propiedades de fricción. Para medir la fricción depende del movimiento. Entonces yo lo que hago es que desplazo la punta y veo cómo se torsiona el cantilever. Cuando el cantilever se torsione, el haz se va a mover hacia uno de estos lados por efecto de la torsión. Si por efecto de la altura se mueve así, entonces midiendo la torsión, yo puedo medir cuál es la fuerza de fricción. Midiéndolo a la ida y a la vuelta, tengo que tener un mapa de la fricción en la superficie. Y bueno, pues puedo utilizar también la punta para mover estructuras en la superficie y este es el universo de AFM, que en realidad lo que constituye esta punta y este cantilever es una herramienta para poder acceder al nanomundo, para poder acceder a las estructuras que tienen dimensiones nanométricas y poder obtener información. La aplicación más extendida del AFM, sin duda, es medir la morfología superficial, la morfología y el tamaño. ¿De acuerdo? Para medir la morfología y el tamaño, normalmente con mucha resolución, uno puede tener distintos procedimientos. Puede utilizar SEM, puede utilizar un TEM o puede utilizar el AFM. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus aplicaciones. La ventaja, por ejemplo, del AFM frente al TEM o al SEM es que la preparación de la muestra es mucho más fácil. Para hacer TEM yo tengo que preparar una lámina, tengo que cortar mi superficie, preparar una lámina delgada que los electrones la puedan atravesar. Para hacer SEM, todas estas técnicas funcionan con electrones, con unas de electrones en vacío, con lo cual tengo que asegurarme que mi muestra no la van a destruir, la incidencia de los electrónicos. El AFM se puede hacer en un medio líquido, se puede hacer en aire, y bueno, también es importante que la muestra tiene que estar sobre un soporte y tiene que estar inmovilizada para que la pueda tomar una imagen, pero muchas muestras pueden medirse prácticamente sin una preparación mínima o sin preparación. En este caso aquí pues se puede medir cuál es la forma de esta micela, que es redonda, igual que se puede ver aquí, la información no es distinta, aunque en este caso yo podría medir altura y bueno, pues podría hacer más experimentos y también pues puedo medir cómo es la forma. En este caso vemos que tiene una forma esférica, pues también lo vemos aquí. Otra aplicación muy directa del AFM topográfico es para detectar la presencia de poros. Por ejemplo, en este trabajo nosotros pudimos observar que en las muestras de Brasil PEO, que es óxido de polietileno, pues se forman muchos poros. Estas muestras se utilizan para administrar este compuesto, la triamcinolona,
que tiene aplicaciones mucoadhesivas y entonces se puede liberar. Y se libera mucho más rápidamente si se incorpora en filmes de Urasil PO que si se incorpora en filmes de Urasil polipropileno. Esto es Urasil PPO, que es polipropileno oxide, óxido de polipropileno. Entonces, en este caso, no se observan casi poros en superficie, ¿de acuerdo? A pesar de que la altura es similar en ambos casos, en este caso la muestra es más rugosa, pero, sin embargo, en este caso la presencia de poros creemos que facilita mucho la liberación del material, que puede ocurrir muchísimo más rápido. El FFM, para medir en FFM, mientras se puede medir simultáneamente a las medidas de la altura topográfica, y yo debo escanear mi muestra, debo pasar la punta sobre la muestra en la dirección de ida y luego en la dirección de vuelta. Cuando vuelvo, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, entonces si yo arrastro mi punta para acá, la fricción viene para acá, mientras que si la arrastro para acá, la fricción viene para allá, de tal forma que si en mi material tengo un dominio con otra fricción, pues en las imágenes de ida, si me sale más clara, el dominio, pues a la vuelta me tiene que salir más oscuro, porque en ambos casos aumenta la fricción, pero la fuerza de fricción en ambos casos es opuesta a la dirección de la punta. Entonces, cuando vemos que el contraste cambia en imágenes de ida y en imágenes de vuelta, pues me está indicando que tengo un contraste de fricción, y si no cambia, pues me indica, normalmente la fricción depende del tipo de material. En cuanto yo tengo otro material que tiene propiedades distintas, normalmente cambia el coeficiente de fricción, con lo cual es una forma de saber fácilmente si sobre mi superficie tengo materiales de fricción distintas. Las microscopías de fuerzas con ultrasonido son unas técnicas nuevas que se han propuesto recientemente. Los ultrasonidos encuentran muchas aplicaciones en ciencia de materiales. Hay un microscopio que es el microscopio acústico y pueden utilizarse para estudiar propiedades elásticas, en maquinado, en química, en biología, en medicina. Cuando yo mando ondas acústicas, puedo tener información de las propiedades elásticas en el interior de mi material. El microscopio de fuerzas acústicas, de hecho, nos permite ver defectos internos, ¿de acuerdo? Nos permite detectar inhomogeneidades o intercaras enterradas, ¿de acuerdo? Incluso podemos formar una imagen de tumores que están enterrados en la superficie. Para esto, para obtener información subsuperficial, porque realmente la microscopía de fuerzas atómicas, sobre todo, informa de la superficie, pues se propuso hace ya algún tiempo intentar detectar una onda ultrasónica utilizando la punta. Como la punta tiene dimensiones nanométricas, pues poniéndola sobre la punta, si mi superficie vibra, sería capaz de detectarlo. No obstante, esto no es tan directo, porque la vibración ultrasónica tiene una longitud de onda muy grande, lo cual hace que la resolución del microscopio acústico sea muy malo. Pero sin embargo es muy, muy rápida, o sea, estas ondas acústicas se mueven muy rápidamente, con lo cual la punta del microscopio no puede vibrar a esa velocidad. Normalmente vibran pues del orden de cientos de megahercios o gigahercios, ¿de acuerdo? Entonces, este microfleje tiene una cierta inercia y se pueden utilizar a lo mejor resonancias del microfleje, y hay algunas técnicas de microscopía de fuerza ultrasónica que utilizan esta resonancia. Son técnicas de medidas de contacto. Nosotros, en mi laboratorio, la aplicación que seguimos básicamente es esta aplicación de diodo mecánico, que lo que hacemos es que todas las medidas se hacen a baja velocidad. O sea, lo que hago es modular la señal ultrasónica con una señal que tenga una frecuencia menor. Entonces, cuando está la vibración ultrasónica, como yo lo que estoy variando es la posición de los átomos de la superficie, y la fuerza entre la punta y la superficie viene dada por esta curva, que es la curva de interacción punta-muestra, es la fuerza que tiene entre la punta y la superficie. Pues cuando esta fuerza está cambiando a velocidades muy, muy rápidas, si la punta no puede desplazarse porque tiene inercia, lo que va a hacer va a ser que va a medir el promedio de esta señal. Si mi amplitud es muy pequeña, la amplitud de vibración ultrasónica, pues este promedio es nulo, pero en cuanto a la amplitud es un poquito más grande, paso a la zona no lineal de la curva fuerza-distancia. En esta zona no lineal tengo también contribución de la adhesión, pero sobre todo también tengo contribución del módulo elástico, de las propiedades elásticas de la punta y de mi muestra. Y entonces yo puedo tener la fuerza promedio, y esta fuerza promedio va a hacer que se desplace la punta. Si aumento todavía más la amplitud, pues el desplazamiento es mayor.
Entonces, midiendo este desplazamiento promedio, pues soy también capaz de tener información de las propiedades elásticas de la muestra y también puedo detectar la presencia de fases enterradas. En este capítulo se puede consultar un review de estas técnicas basadas en diodo mecánico. Se llama diodo mecánico porque cuando no tengo ultrasonidos, no tengo deflexión. Si mi amplitud de los ultrasonidos es suficientemente grande, entonces la punta se desplaza, pero este desplazamiento es un desplazamiento continuo, como si fuera un diodo, ya que realmente depende de la presencia de los ultrasonidos, pero no es capaz de responder a las variaciones de los ultrasonidos en cada periodo ultrasónico, sino que simplemente da un valor medio en lo que dure el periodo de la señal a la cual yo modulo. De esta forma, la imagen que yo tengo, si voy controlando esta señal, la imagen va a depender de las propiedades elásticas y es capaz de ofrecerme información de propiedades enterradas, como veremos a lo largo de esta charla. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado esta técnica para estudiar este tipo de polímeros, que son polímeros interpenetrados de agarosa y poliacrilamida. Las muestras se prepararon en colaboración con Daniel López y Carmen Mijanjo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid. En este caso lo que hacemos es polimerizar la poliacrilamida en presencia agarosa y se forman redes interpenetradas que pueden tener muchas aplicaciones. Y podemos variar las cantidades tanto de entrecruzamiento como de poliamida y como de agarosa. Y vemos que a partir de una cierta cantidad de poliacrilamida no se forma una gel continua, sino que tengo fases distintas. La presencia de estas fases distintas se observa muy claramente por UFM. Enseguida me da información porque cada una de estas fases pues, va a tener distintas propiedades elásticas. Sin embargo, para un 5% sí se forma una fase continua y para menos cantidad también, o sea que empiezan a separarse a partir de esta cantidad. Entonces, mediante la técnica de topografía, pues puedo medir la rugosidad, la corrugación de mi muestra y utilizando UFM puedo tener directamente un mapa de las propiedades elásticas. Las zonas más blandas, las zonas que se deforman con mayor facilidad van a ser las regiones oscuras y las zonas más rígidas van a ser las regiones blancas. Este es otro ejemplo de imágenes adquiridas con UFM. En este caso es una colaboración realizada con Kissimiconen. En este caso lo que prepararon ellos básicamente, nosotros nos limitamos a estudiar las muestras que el estudio lo realizó Pavo Pentila en mi laboratorio. Nosotros estudiamos, la idea era ver si podíamos estudiar las aerogeles. Ellos preparaban aerogeles partiendo de hidrogeles que fabricaban con hemicelulosa procedente de la madera, Galathus que hoy día está utilizada muy poco infrautilizada a nivel comercial y sin embargo pues es un material que podría utilizarse por ejemplo para estas aerogeles. Con nanocelulosa y además se utilizaba un entrecruzante químico que es el AZC y de estas hidrogeles pues eliminando los poros, conseguíamos tener estas muestras que son las que estudiamos. A partir de los poros, realizando un procedimiento de liofilización, pues se conseguía tener una aerogel, ¿de acuerdo? En donde, bueno, pues se eliminaba el agua del material y al tener los poros presentes, pues quedaba un material muy, muy ligero, formado en su mayor parte en un 95% de agua, de aire, que era capaz además de absorber una gran cantidad de agua. Y al hacer la liofilización se hacía de forma direccional, con lo cual quedaba esta estructura, el aerogel, esto es una imagen de microscopía óptica, quedaba esta es la estructura en la dirección de liofilización y en la transversal. Nosotros estábamos interesados en estudiar esta pared a partir de la pared del aerogel era muy difícil, pero lo que hicimos fue modelarla utilizando la hidrogel y eliminando los poros con ultrasonido. Una vez eliminados los poros, pensamos que esta superficie modela de forma muy correcta lo que es la pared del aerogel. Aquí tenemos paredes preparadas de aerogeles con 3 composiciones distintas. Vemos que en este caso se produce separación de fases, mientras que en este caso pues un poquito pero no tanto y en este caso no, o sea, sí podemos conocer las condiciones. Y en este caso vemos que la superficie nos indica que está formada por fibras, esta es la derivada de la imagen de superficie, de topografía, y la imagen de UFM nos indica que en el interior tenemos fibras transversales incluso, ¿de acuerdo? Con lo cual sabemos que en el espesor de estas fibras
de estas láminas, ¿no?, de estas membranas, que son las que forman la pared del aerogel, no solamente tenemos fibras en la dirección de liofilización, sino que también en el interior del material tenemos fibras transversales. ¿De acuerdo? Porque gracias a la información subsuperficial que nos proporciona el UFM somos capaces de obtener ese tipo de información. Voy a presentar ya los 3 trabajos que hemos realizado. En primer lugar, voy a describir el trabajo que hicimos sobre complejos polielectrolíticos con Óscar Valdés. Óscar Valdés es un investigador que trabajaba entonces en La Habana, en Cuba, y realizó una estancia en mi laboratorio, donde pudimos estudiar, con el objetivo de estudiar por UFM estos complejos polielectrolíticos. Los complejos eran complejos de poliQ-CoH. PoliQ-CoH es este material de aquí, ahora explicaré un poquito en qué consiste, y con alginato entrecruzado con calcio. ¿De acuerdo? Este es el complejo que se había propuesto con anterioridad como biomaterial para liberación de compuestos bioactivos o bien para andamios, para regeneración de tejidos. Nosotros, para tomar una imagen con el UFM, lo que hicimos fue depositarlo sobre mica, y sobre la mica pusimos una capa de poliL-lisina para facilitar la adherencia del alginato sobre el PLL. Una vez puesto el alginato sobre el PLL, procedimos a entrecruzarlo con calcio y a estudiar la nanoelasticidad por UFM en este film, la topografía y las medidas de UFM. Y a continuación formamos el complejo sobre la superficie y realizamos imágenes tanto de AFM como de UFM sobre el compuesto. En estos artículos, si alguien está interesado, puede verse la aplicación de este tipo de complejos para suministro de compuestos bioactivos y para regeneración de tejidos. Y nosotros, este es el poliQ-EMA, poliQ-H, poliQ-EMA. Esta es la molécula de Q9 y la de EMA. Entonces, así se consigue el poliQ-CoEMA, ¿de acuerdo? Y el alginato, pues es este compuesto que tiene partes que son glurónicas, tiene estas partes, y estas partes que son marurónicas, se diferencian por las propiedades estéricas, y esta parte es las partes glurónicas son las que emiten la gelificación utilizando iones de calcio, forman este tipo de fibras en presencia de calcio. Las partes manurónicas no, pero las partes glurónicas sí. Nosotros preparamos los complejos por dos procedimientos distintos. En primer lugar, primero pusimos la mica, como he dicho, luego el PLL y luego el alginato. Y a continuación lo que hicimos fue meter la muestra en una solución con iones calcio para provocar la formación de este tipo de fibras de gelificación, para formar una gel de alginato sódico utilizando calcio. Y a continuación depositamos encima de aquí el poliQ y tomamos imágenes por AFM y por UFM en este caso y en este caso. Y en un segundo procedimiento lo que hicimos fue directamente sumergimos la muestra con el alginato en cloruro de calcio y en policuco para que ella misma adaptara el calcio que le fuera conveniente y formara los complejos. Veremos que en este caso obtenemos una muestra con una topografía bastante más uniforme. Y bueno, lo bueno es que utilizando el UFM, en los dos casos, somos capaces de visualizar la capa de alginato enterrada dentro del complejo. Vemos, por ejemplo, en este caso, aquí es la imagen por UFM, esto es AFM y esto es UFM, de la capa de alginato donde ya hemos depositado el calcio. Y bueno, pues vemos como pequeñas protusiones que son características del alginato, ¿de acuerdo? Y en cada una de esas protusiones están forman como una especie de gel. Vemos también esta parte de aquí que es más fibrosa. Pensamos que esto es parte de la poliL-lisina que habíamos puesto para que la muestra de alginato sea capaz de pegarse sobre el sustrato de mica y se puedan realizar las imágenes de AFM. O sea que esto es simplemente algo de poliL-lisina que posiblemente ha pasado a la superficie y que se distingue con claridad del alginato. Y utilizando
imágenes de mayor resolución, creemos que somos capaces por UFM de ver las fibras. Estas fibras donde el calcio está entrecruzando las unidades glurónicas de nuestro polisacárido. Vemos aquí hay una serie de fibras que tienen una mayor rigidez y pensamos que corresponde exactamente a estas fibras de aquí. Pues esta es la imagen de la topografía superficial que nos indica que es un material fibroso, y estos serían las imágenes con UFM donde podemos tener información elástica. En este caso estamos diferenciando estas cadenas porque en este caso estas son más duras, no tienen mayor rigidez que el resto del alginato. Si depositamos el policuco, estos son los dos procedimientos que hemos seguido para depositarlo. Este es deposición del policu sobre el alginato, entrecruzado ya con calcio, y en este caso es la deposición simultánea del calcio y del policu. Veis que en este caso se forman complejos mucho más homogéneos que en este caso. En este caso la homogeneidad es mayor. Quedan partes que parece que no están formando gel. Pensamos que estas partes pueden ser las unidades manurónicas que no gelifican con el calcio. En este caso nos quedan más unidades manurónicas fuera del complejo, ¿de acuerdo? Se distinguen con más facilidad y los complejos nos quedan de un tamaño esférico más uniforme. Y estas son las partes que se supone que vemos más rígidas. Esta sería la parte del alginato. Aquí tenemos depositada sobre nuestra mica la polielelisina y sobre ella hemos depositado el alginato, y encima del alginato ahora estamos depositando el poliQ. Y primero podemos ver estas partes más rígidas simplemente cuando no está el poliQ, pero es que cuando ponemos encima el poliQ creemos que también podemos verla desde esta parte de la superficie, que podemos ver la estructura del biopolímero enterrado. Entonces, eso se puede observar aquí. Estos son los dos procedimientos de fabricación, y si nos fijamos aquí, estos serían quizá las partes de manurónicas que no han reaccionado, pero dentro de lo que es esta estructura distinguimos un contraste. Voy a pasar a la siguiente, que se ve con mayor resolución. Veis que aquí tenemos zonas que son más rígidas y zonas que son más blandas, que estamos observando por encima de la capa de poliQ, ¿de acuerdo? Y pensamos que este contraste nos viene del alginato que está enterrado. Es muy similar al que veíamos en ausencia del poliQ, de tal forma que el UFM es capaz de ver a través de la capa de poliQ enterrada, tanto en este caso como en este caso, donde las partículas son más esféricas y aparece pues más limpio. En este caso, estas unidades manurónicas salen fuera de los complejos que se forman, que son de una estructura más uniforme. O sea que como conclusión, pues tenemos con UFM sensibilidad subsuperficial que nos permite resolver la distribución de la estructura elástica de enlaces en una capa de biopolímero enterrado, ¿de acuerdo? Desde la capa protectora de poliQ H, de la capa exterior. El segundo trabajo que voy a describir va a ser este de aquí, donde vamos a estudiar la estructura de films de ureasil poliéter cargados con acetato de dexametasona. Este trabajo tenía como motivación principal correlacionar la estructura y la morfología y el perfil de liberación de compuestos bioactivos en estos filmes. El compuesto bioactivo que hemos estudiado ha sido el acetato de dexametasona. Y bueno, pues estos filmes, que son los filmes de ureasil poliéter, filmes orgánicos e inorgánicos, nos fueron proporcionados gracias al grupo de Celso Santilli y Sandra Pulcinelli y Leila Chiavacchi, que les agradezco muchísimo a los tres que nos facilitaran, que nos introdujeran en este estudio. Las muestras han sido preparadas por un precursor en Brasil, en el grupo de la profesora Leila Chiavacchi, por Joao Shiro, que realizó una estancia en mi laboratorio donde medimos las propiedades por microscopía de fuerzas atómicas que ahora presentaré. Estos filmes pues tienen grandes utilidades, son filmes muy útiles y tienen muy buenas propiedades, ¿de acuerdo? Se preparan de una manera relativamente sencilla y están formadas por cadenas, en este caso de polióxido de polietileno, a partir de ahora PEO, y polióxido de propileno, óxido de polipropileno, PPO,
esta cadena, en nuestro caso, puede ser de distintos tamaños. En nuestro caso es muy corta. Nosotros hemos utilizado el PO 500 y el PPO 400. ¿De acuerdo? O sea que esta cadena en estos casos es de 10 y 6 unidades. Son cadenas realmente muy cortas. Y entre estas cadenas lo que tenemos son grupos ureasil. La cadena termina en un grupo urea que facilita, se preparan el precursor, se prepara de esta forma y se preparan por Sol-Gel el filme final, la membrana final, haciendo que estas partes interaccionen entre sí y formen los grupos silosanos que están aquí en el polímero, y entre medias nos quedan pues las cadenas del PEO y del PPO. ¿De acuerdo? Estos grupos fijos les dan una rigidez grande a la matriz y permiten que tengan unas propiedades excepcionales. A estas matrices les introdujimos dexametasona, acetato de dexametasona, que es este polvo blanco, que normalmente pues, es esta molécula. Tiene aquí distintos grupos y no es muy soluble en etanol y tampoco muy soluble en agua destilada. Se introduce durante una parte del precursor y puede formar los filmes, y a la vez que forma los filmes puede introducir un poquito de medicamento y preparar el film con el medicamento incorporado y luego realizar los experimentos de liberación. Nosotros en todos los casos añadimos un 3% en peso del medicamento y pensamos que se disuelve durante la preparación. No fuimos capaces de observar ningún tipo de gránulo, o sea que nos quedó, por lo menos ópticamente, nos quedó perfectamente disuelto desde el punto de vista óptico. Los experimentos de liberación se realizaron también en Araraquara y lo realizó Joao Shiro, y básicamente lo que se introduce la muestra en un medio, el medio es este medio de aquí, y a lo largo del tiempo pues se va viendo la cantidad de compuestos que se ha liberado a la solución, y se tienen estas curvas de cinética del tiempo en función de la dexametasona liberada. Se observa que el uracil-PO libera mucho más medicamentos, mucho más rápido, o sea, libera mucho más rápido que el uracil-PPO, ¿de acuerdo? Y si uno hace una simulación con distintos modelos existentes de cómo se produce la liberación del medicamento en este tipo de matrices, uno encuentra que en el uracil-PEO la curva de liberación, la curva cinética, sigue el modelo de PEPAS, que supone que el mecanismo de transporte del compuesto hacia el exterior es por hinchamiento del material y por difusión de Fick, simplemente por difusión. Y si uno realiza este mismo tipo de experimentos para el PPO, uracil PPO, pues uno se encuentra que la liberación es mucho más lenta, es capaz de liberar mucho más rápido el PO. Sin embargo, también se ajusta a un modelo, al modelo de Weibull en este caso, lo que nos indica que el mecanismo de transporte ocurre por difusión de Fick. Difusión de Fick es la forma en que el compuesto procede para pasar a la disolución en el medio. Cuando estudiamos esta membrana de uracil poliéter con el microscopio de fuerzas atómicas, estudiando la topografía, esta es una imagen del uracil PPO y podemos ver que este compuesto está formado por fibras, ¿de acuerdo? Fibras claramente orientadas en una dirección. La superficie de estos filmes es muy plana, la rugosidad es de 1,34 nanómetros y bueno, pues aquí tenemos, sería un contorno de altura a lo largo de esta línea azul, y vemos que la altura en este caso es del orden de 3,5 nanómetros. Esto sería un histograma de las alturas que tenemos. En el histograma encontramos alturas un poquito mayores por efecto de estas partes que unen de alguna forma a grupos de fibras, pero bueno, pues las fibras tienen este tamaño promedio del orden de 3,5, 3/4. Entonces, bueno, esta es la superficie nuestra. El hecho de que estas cavidades es la que da lugar a una curtosis negativa, y cada una de estas cuerdas que están alineadas en una dirección preferente viene a tener un diámetro de unos 200 nanómetros. Si realizamos este mismo tipo de medidas de topografía en una muestra de uracil PEO, nos encontramos una muestra mucho más
más lisa aparentemente, aunque la rugosidad es casi mayor. Fíjate que la rugosidad aquí es un 80, debido a la presencia de un montón de poros. En este caso, igual que antes, estos poros podrían de hecho explicar el hecho de que el uracil PO libere mucho más rápidamente el compuesto bioactivo, en este caso de dexametasona, que el PPO. ¿De acuerdo? Si medimos aquí esta es la altura a lo largo de esta línea, vemos que las alturas son ligeramente mayores que en el caso de PPO, y la altura media nos sale bastante más grande, pero es por la presencia de estos poros. Para la medida de estos poros se podría utilizar una punta especial, porque la punta que tenemos tiene un límite de penetración, no lo hemos hecho, o sea que sencillamente podemos observar el tamaño de los poros, viene a ser del orden de 200 nanómetros. Es interesante comentar que estas muestras que parecen realmente hinchadas, ¿no? Porque creemos que están realmente hinchadas de agua, que penetra también a lo largo de estos poros, porque eliminando la humedad del PEO, manteniendo la membrana preparada en una cámara con un desecador, y midiéndola luego a humedad reducida a un 1% de humedad, la humedad habitual en nuestros laboratorios es del 30 al 40% de humedad, pues nos encontramos también, hemos llegado a observar estas fibras. Estas fibras nunca las hemos observado en condiciones atmosféricas normales. De hecho, medir el PEO es muy difícil con el AFM en contacto, porque de alguna forma la punta se pega a la superficie y hay que intentar limpiar la punta. Es difícil tomar este tipo de imágenes. Incluso en humedad reducida es difícil, aunque en este caso vemos que también observamos que hay fibras, o sea que también se pueden formar fibras en superficie. Y en este caso la rugosidad también es mayor y también observamos los poros, o sea, el hecho de que haya fibras no impide que en el caso del UPO haya muchísimos más poros que en el caso de PO. Me interesa comentar en estas imágenes también, voy a poner antes la de PPO, que aquí observamos con una especie de ángulos, si os fijáis, que son ángulos de 15 grados, de acuerdo, que están formando estas fibras de alguna forma. No sabemos exactamente a qué es debida esta organización morfológica, cuáles son los enlaces, pero vemos que están esta serie de ángulos en superficie, ¿de acuerdo? Que en esta muestra de baja humedad también llegamos a verlos, aunque quizás también vemos que hay como... Pero vamos, aquí, por ejemplo, en este caso, en condiciones normales no se observa nada, parece la muestra, realmente creemos que está hinchada de agua por efecto de la introducción. Sigue siendo la rugosidad de todas formas más grande. La rugosidad está medida en estas dos imágenes de este tamaño para comparar. Esta imagen se ha tomado en aire, en 30%, 40% de humedad, pero la imagen de la superficie de PPO prácticamente no cambia midiéndola en condiciones de baja humedad. Cuando cargamos el medicamento, cuando cargamos las muestras de uracil PEO con el compuesto bioactivo, con el DMA, con la dexametasona, vimos que la topografía cambia, o sea, aumenta la rugosidad superficial. Esta imagen es perfectamente comparable a esta medida ahora en aire, también con 30-40% de humedad, también fue difícil de medir. Aquí se observan menos poros, aunque también se observa la presencia de poros. Y bueno, observamos distintas alturas caracterizadas. Estas alturas tan grandes de aquí provienen de esta parte de aquí, observamos dos alturas características. Pero no vemos que cambia la rugosidad. Sí, seguimos teniendo cavidades hacia el interior, como nos indica la Squinnet. Sin embargo, al buscar la dexametasona en superficie, estas son imágenes de microscopía de fuerza lateral que nos deberían indicar cambios en contraste a la ida y a la vuelta, y no observamos esos cambios. O sea que realmente pensamos que de tener la DEXA está dentro de la membrana de PEO, no pasa a la superficie, lo cual hasta cierto punto es lógico, ya que los compuestos de DMA, de desametasona, acetato, tienen más bien carácter hidrofóbico, y si en la superficie encontramos agua, pues intentarían no encontrarse en la superficie, si bien recuerdo que en este polímero la liberación es mucho más rápida que en el de PPO. Cuando cargamos el PPO, el uracil PPO con la DEXA, sí que observamos la presencia de DEXA en superficie.
con claridad la morfología que antes era de cuerdas, ¿no? De esas cuerdas que tenían una dirección preferente, ahora pasa a estar formada por una serie de clústeres, aumenta mucho la rugosidad, vemos que en este caso es de 11.34, llegamos a tener clústeres de hasta de 80 nanómetros de altura, ¿de acuerdo? Aunque no son la mayoría de la superficie está formada por estos clústercitos de pequeña altura, del orden de 10 nanómetros, ¿de acuerdo? De 10, 20 nanómetros como mucho. Estos son los que forman la mayoría de la superficie. Esto es un histograma de alturas, de nuevo, en esta foto, en esta imagen. Y vemos también, si nosotros estudiamos ahora en esta misma imagen, que es la de antes, la imagen de UFM, que nos indica la elasticidad, y la microscopía de fricción, vemos que sobre todo tenemos variación elástica en estas regiones. Y ojo que estas regiones parecen estar orientadas a lo largo de una dirección, que presumiblemente sería la dirección de las cuerdas que observábamos en la superficie sin DEXA. ¿De acuerdo? Vemos una dirección claramente preferente y en este caso sí que observamos microscopía de fricción. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en esta zona de aquí, se ve con mucha claridad. Estas partes de aquí son más oscuras cuando vamos para allá, sin embargo, cuando volvemos son más claras que el resto de la matriz, con lo cual tenemos esta parte de la DEXA está en superficie. Son clústeres que tienen distintas propiedades que la matriz y que se encuentran en la superficie. Aquí tenemos menos, probablemente solo en la superficie, sin embargo, tenemos líneas donde aparentemente hay mucha más DEXA acumulada, posiblemente no solo en la superficie, sino también en el interior, ya que UFM también nos informa del interior de las muestras. En esta imagen, que es otra zona, vemos que la imagen es bastante inhomogénea. Aquí veíamos en estas muestras una rugosidad de 11.34, mientras que aquí tenemos de 8.54, pero aquí se ve con claridad que estas partículas de DEXA están orientadas claramente en direcciones en línea, ¿de acuerdo? Que probablemente siguieran la forma inicial de las muestras de Brasil PPO limpias, ¿no? Entonces, esta forma claramente vemos que se orientan en la dirección, presumiblemente, de las fibras, desde luego una dirección preferente. Y si nosotros ahora estudiamos una imagen mucho más grande para intentar entender los cambios de rugosidad de una zona a otra, observamos esta serie de estructuras que nos indican que incluso tenemos zonas donde se han formado cristales de DEXA. ¿Y por qué digo se han formado? Es muy difícil que los cristales sean cristales no disueltos, ya que los vemos realmente en las direcciones preferentes o formando ángulos de 30 o de 15 grados, ¿de acuerdo? Con las fibras siguen las direcciones que veíamos antes en las fibras de nuestro compuesto limpio, del PPO. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces estos cristales que, bueno, pues que realmente pues parece que se han formado como consecuencia del proceso. Durante el proceso Sol-Gel, pues se produce la liberación de agua en el compuesto, la condensación, reacciones de hidrólisis y condensación. Y bueno, pues quizás ese agua liberada durante la condensación pueda ayudar a que la DEXA forme pequeños cristales que sigan este tipo de estructuras. Si estudiamos la muestra por UFM, vemos que sigue habiendo estas zonas de aquí que eran características de pequeños clustercitos que también pensábamos que eran DEXA, vamos, que también atribuimos a la DEXA, ¿de acuerdo? Estos clustercitos y también vemos estas zonas más grandes. En este caso tenemos, el contraste en este caso pensamos que son partículas de DEXA, quizá poco enlazadas de alguna forma también a la matriz, pero quizás si ese enlace no es muy fuerte, cuando los ultrasonidos llegan a la intercara, pues encuentran más dificultad en propagarse y dar lugar a un contraste oscuro, ¿de acuerdo? Menor vibración en superficie. Sin embargo, lo que es el cristal se ve más claro en esta imagen, que voy a discutirlo con ellos. Esta es la imagen de topografía y esta imagen es una imagen de la derivada de la topografía. Aquí en la derivada las zonas que tienen el mismo color que el sustrato son paralelas al sustrato, mientras que las que tienen un color distinto tienen una inclinación hacia abajo y estas pues tienen una inclinación hacia arriba. Entonces la imagen de UFM también nos depende mucho de la topografía, ¿no? En las zonas paralelas al sustrato vemos que el contraste es más claro, que nos indicaría una mayor rigidez. Como es lógico, si tenemos un cristal, la rigidez es lógico que sea mayor. En las zonas que tienen pendiente
pues podemos observar mayor o menor rigidez dependiendo de cómo sea la pendiente. La pendiente lo que hace es que modifica la señal ultrasónica y la imagen entonces depende mucho de la estructura de la topografía. Solamente en estas señales es fiable la comparación, en estas zonas es fiable la comparación. Y vemos también estas regiones donde también nos indica la presencia de esta acumulada también en direcciones, aunque haya por todas partes, pero está sobre todo acumulada en direcciones paralelas a estos cristales que se han formado paralelos a las fibras de DEXA. Estudiando estas muestras por SACS, somos capaces de obtener, estas muestras se hicieron en el sincrotrón de Barcelona, en el sincrotrón ALBA, en la línea de SACS, y se puede obtener distancias, estas medidas habían sido hechas antes por el grupo de Leila y Celso y Sandra, en los materiales, en las membranas sin compuestos. Vemos que estas membranas tienen una distancia, los grupos silosanos, los grupos uracilo y silosanos, ¿no?, donde están los grupos duros del polímero, están a unas distancias del orden de 2,5 nanómetros y dan lugar a esta correlación, a este pico de SAM que nos indica pues la distancia entre estos grupos uraciles que forman los filmes. Vemos que es la misma tanto en el material, en la fibra de PO como en la de PPO, es del orden de 2,5, y cuando introducimos la DEXA, cuando la introducimos en PPO, vemos que no varía la distancia, no varía en ninguno de los dos casos. De alguna forma, al introducir la DEXA, las distancias entre, que son bastante, en nuestro caso, que la cadena es corta porque tenemos muy poquitas unidades de PO y de PPO, pues no varía la distancia entre los uracils. Sin embargo, medimos esta distancia en muestras con medicamentos, con el compuesto, con dexametasona, y vimos que en el caso, en el caso de las membranas de PO, la señal aumenta. Fijaros que aquí en la zona del fondo no aumenta, las muestras tienen el mismo espesor, las muestras con y sin medicamentos tienen espesores muy similares y fueron medidas una después de la otra, o sea que no se puede ver a una variación de la intensidad del haz. Vemos que en este caso el incorporar la DEXA a la membrana de PO de alguna forma aumenta el número de centros correlacionados, de alguna forma el polímero se ordena. Puede ser porque de alguna forma la DEXA es hidrofóbica, entonces si la superficie está recubierta de agua, quizás se desplace el agua de alguna forma en superficie, con lo cual podamos ordenar de alguna forma estos centros de PO en superficie de una manera más efectiva, aumentando la señal de SACS. Sin embargo, en el PBPO, este orden que teníamos inicialmente entre esta correlación entre las partículas de silosana, pues disminuye al introducir la DEXA, es menor. De alguna forma ahora es la DEXA la que va a pasar a formar estructuras ordenadas. Esta es la señal de difracción de rayos X. Esto también es bastante curioso porque creemos que no se ha observado con anterioridad. Vemos que la imagen en el espectro de rayos X de la muestra de UPPO sin ningún compuesto, en la que tiene esa fibra orientada y esos ángulos de 45, observamos, aparte de un pico grande que nos indica que la mayor parte del compuesto es amorfo, pero observamos unos pequeños piquitos que sugieren la existencia de pequeñas zonas con cristalinidad, que quizás sean el resultado de que al ser tan numerosos relativamente los compuestos, la parte de silosano a la parte de cadena entre medias, pues quizás se formen este tipo de picos que den capaz a un cierto orden. En el PO no observamos esto, o sea, realmente no lo observamos con tanta claridad. Al introducirla, esto es prácticamente inapreciable. O sea que, sin embargo, estos no son inapreciables, o sea, son piquitos muy pequeños, indicarían una cristalinidad muy, muy baja, pero presente. Cuando introducimos la DEXA, el PPO cambia radicalmente. Se observa la presencia de cristales, salen picos de difracción claro. Y en PO observamos también un pico que también puede ser debido quizás a la formación de PO. No creemos que sea por reestructuración del polímero, aunque también es verdad que el DMA hemos visto por SACS que aumenta el orden en PO, pero no queremos
quizás no encontramos tampoco una explicación única y clara para este pico. Tampoco hemos encontrado ninguna evidencia en AFM. En este caso, estos picos sí que creemos que proceden de esos cristales que estamos observando con el AFM. Esta sería el espectro de rayos X de la muestra de DMA, de dexacetato de desametasona que hemos utilizado. Y vemos que los picos no son los mismos. Los picos que nos aparecen están en la DEXA, pero de alguna forma la distribución de intensidades es distinta. Y algunos pues no están, porque realmente aquí o bien es muy pequeño o prácticamente no hay pico, ¿no? Entonces no sabemos si esto podría tratarse de algún polimorfo distinto inducido por el hecho de que el compuesto está siendo crecido dentro de la matriz de PPO. En fin, estos son los resultados que nosotros observamos mediante difracción de rayos X y hemos visto también la AFM. Aquí se puede observar con más claridad la comparación, ¿de acuerdo? Vemos que el pico está, pero claro, este es el pico más intenso en el compuesto de la fibra, mientras que en este caso, pues no aparecen todos y los que aparecen tienen una intensidad distinta. Se ve con claridad que el espectro de rayos X difiere en ambos casos. Y si estudiamos los picos de infrarrojos, también se obtienen resultados interesantes que todavía estamos interpretando en detalle. Vemos que el PPO, al introducir la desametasona, muestra ciertos cambios en la zona de... Estos son los picos de las amidas, este sería el pico correspondiente, los picos de infrarrojo al DMA que hemos utilizado puro, y en este caso lo mismo, es el mismo espectro, y en este caso es el UPO y cómo varía. En esta parte que corresponde a los picos de amida 1 y amida 2, vemos que hay diferencias. Sin embargo, en el PO, si bien hay diferencias, los picos que aparecen son los mismos. Incluso la correlación entre los picos parece ser muy similar. Quizás sea entonces un efecto pues, del fondo, una variación del fondo. Sin embargo, en el PPO sí que vemos que hay una variación que estamos estudiando actualmente, que varía de alguna forma la proporción entre algunos de los picos, de estos picos característicos de amida. Y lo que hicimos también para estudiar el efecto de la liberación, observamos que si introdujimos estas muestras, estas fibras cargadas de medicamentos preparadas, las introdujimos en el medio durante 24 horas, en el medio idéntico al cual se había realizado la liberación, y medimos la topografía a continuación. Y bueno, pues podemos ver en la topografía que se obtiene una topografía muy distinta a la que se distinguen zonas donde quizás antes estuvieran los cristales de esas que he mencionado con anterioridad, pero en este caso lo único que observamos es un pequeño combamiento de la superficie. Esta muestra es muy plana. Aquí se puede observar la rugosidad del orden de 35 y esto sería un perfil a lo largo de esta línea. Y todas estas estructuras que observamos, que son estructuras hasta cierto punto circulares, vemos también que aparecen algunos pequeños poros, pero si miramos con la microscopía de fricción, vemos que en este caso no hay fricción, o sea, en este caso no hay DEXA en superficie. De hecho, prácticamente no queda DEXA y no hay DEXA en superficie. Sin embargo, sí que observamos una estructura característica, posiblemente como resultado de la difusión de las partículas de DEXA o de las moléculas de DEXA hacia el exterior. Entonces vemos que la superficie ha quedado modificada por efecto del proceso de liberación. Y es interesante que la curva de la cinética, que podíamos ajustar perfectamente a un modelo de Weibull, no es capaz de indicarnos, no refleja para nada. Yo no soy capaz de saber por esta curva si realmente tenía cristales o no los tenía, no es sensible a este tipo de morfología. En superficie simplemente se puede ajustar perfectamente a la curva de Weibull y bueno, pues la estructura nos queda modificada. Entonces, bueno, pues estos serían los resultados que hemos observado cuando hemos estudiado esas matrices donde se realiza la liberación mediante la AFM. Paso entonces ya por último a presentar el último trabajo. En este último trabajo hemos estudiado filmes de poliácido acrílico, ¿de acuerdo? Y hemos observado que se producen dominios elásticos a escala nanométrica y los hemos caracterizado. Para preparar estos filmes de poliácido acrílico partimos de monómeros de ácido acrílico
y realizamos la polarización con un iniciador, que es persulfato potásico, siempre en la misma cantidad, y utilizamos neutralizante y entrecruzante. Como entrecruzante, la metilmisacleamida en distintas proporciones y como neutralizante, el hidróxido sódico. Entonces, bueno, pues fuimos capaces de preparar filmes con distintas cantidades de neutralizante y de entrecruzante, y la estructura, este es el entrecruzante, y el neutralizante, pues suponemos que nos van a quedar los iones solvatados por alguna parte. Cuando estudiamos la estructura de la superficie, con el AFM, empezamos estudiando este compuesto. El compuesto que más agua absorbe es el que tiene 0,2 de metilmisacleamida y tiene 60% de hidróxido sódico. En este caso, nosotros en el de 0,5 observamos, en este caso, que se producían dos dominios en superficie, unos más altos y unos más bajos. Y observamos que el contraste de fricción era claramente distinto. Vemos que aquí este dominio es más claro a la ida y aquí es más oscuro a la vuelta. Y no solamente encontrábamos un contraste de fricción distinto, sino que además estas propiedades de fricción, estas propiedades elásticas, tenían una respuesta fractal. Si nosotros ahora tomábamos una imagen más pequeña en esta región, observábamos de nuevo dominios más altos y dominios más bajos, ¿de acuerdo? Y de nuevo teníamos una fricción más alta y una fricción más baja. ¿De acuerdo? En cada uno de estos dominios variaba la fricción. Normalmente los dominios más altos, de alguna forma más hinchados, esa fue una interpretación posterior, eran los que nos ofrecían la fricción más baja. ¿De acuerdo? Suponemos, nuestra explicación ha sido que estos dominios más altos tienen más sodio, y como efecto de tener más sodio, el sodio puede solvatarse, son iones con agua, y entonces pues se hincha más, el polímero no se hincha de forma uniforme, sino que se hincha más en las zonas más altas, que es donde hay más agua, y entonces al tener más agua también se facilita la lubricación del polímero, se lubrica y entonces tiene una menor fricción que las zonas más bajas. En este caso estas son las zonas de menor fricción. Y también observamos zonas con orden casi, o sea, realmente observamos zonas con un orden muy, muy claro, o sea, zonas donde observamos una estructuración de los polímeros. Entonces, estudiamos estos polímeros para distintas cantidades de entrecruzamiento y de neutralización. En este caso observamos que si nosotros no entrecruzábamos el polímero, no lo entrecruzábamos, no introducíamos nada de metilmisacleamida, también éramos capaces de formar filmes y en los filmes observábamos distintos dominios. Estos son dominios más altos, dominios más bajos. La altura de estos dominios es del orden de 1,6 nanómetros, que responden a lo que sería una molécula de sodio, una unión de sodio solvatado, vendría a tener prácticamente esta altura. Entonces, incluso en el caso en el que no utilicemos un entrecruzante, en el filme podemos llegar a tener un filme y además ese filme presenta distintos dominios elásticos. Esto está medio como FM, que son distintos dominios con distintas propiedades elásticas en superficie. Esto es lo mismo, aquí hemos medido la fricción, tienen distintas propiedades de fricción. Vemos que en este caso estos son los dominios más altos, tienen una fricción distinta. Aquí son más claros y aquí esta zona es más clara que esta y esta es más oscura que esta y en este caso esto es más claro que esto. O sea, son zonas en las que cambia, según vaya o vuelva, está cambiando el contraste. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí más oscura, aquí es más clara. También preparamos filmes sin neutralizante. Y en este caso lo preparamos con una cantidad de un 1% de metilmisacleamida. Y en este caso, en superficie, no conseguimos observar distintos dominios. En ausencia del neutralizante, pensamos que se forma una red muy plana, esto es del orden de 1 nanómetro, ¿de acuerdo? Donde además encontramos algunos poros, pero la superficie es muy lisa y no encontramos. En algunos casos llegamos a observar como esta especie de contraste que es claramente distinto al otro y que parecen ser moléculas de la propia fibra, de la propia poliacleamida, que quedan atrapadas por la base que está muy entrecruzada. Y la altura es muy pequeña, es del orden de 1 nanómetro la corrugación superficial. Cuando nosotros variamos las cantidades de entrecruzante y manteniendo constante la cantidad de neutralizante, observamos, estas son las imágenes de topografía y estas son las de fricción, observamos que aumentando la cantidad de entrecruzante lo que aumentamos es la complejidad del sistema. O sea, vemos dominios con más estructuración,
de alguna forma, con una forma más fractal, aumentamos la fractalidad, mientras que si tenemos menos, pues vemos dominios más grandes que se distribuyen pero para observar los dominios, la cantidad de dominios sobre todo nos depende del sodio, por lo menos en superficie. De alguna forma el sodio se adapta, existe la red, pero esa respuesta en fricción nos la está dando sobre todo la presencia del sodio para las muestras que nosotros estudiamos. Y hemos estudiado también estas muestras por Sachs y hemos visto que efectivamente se distinguen distintas distancias de correlación dependiendo si mantenemos constante la neutralización y variamos el entrecruzante. Y en este caso las distancias de correlación sí nos vienen definidas por el entrecruzante. Y también hemos estudiado la difracción de rayos X, donde también observamos en todos los casos picos amorfos, pero con picos a posiciones distintas según sea el contenido en neutralizante y en entrecruzante de nuestras geles. Esto lo estamos preparando para una publicación, no me extiendo mucho sobre ello porque creo que ya prácticamente se me ha pasado la hora de mi contribución. Y también en la microscopía de fuerzas ultrasónicas vemos que prácticamente si no variamos mucho, si en estas tres estamos manteniendo constante la neutralización, si mantenemos constante la neutralización, prácticamente el espectro de infrarrojos no varía o varía muy poquito. Sin embargo, el espectro depende muchísimo de la cantidad de neutralización. Recuerden, espectros tomados con un 1% de neutralizante y un 0% de neutralizante, un 1%, perdona, de entrecruzante y un 60% vemos que varía mucho. Si variamos esta cantidad, estamos variando mucho la estructura. En el momento en que no ponemos neutralizante, la forma del espectro nos cambia. Siempre que mantengamos constante la cantidad de neutralizante, la forma del espectro no varía mucho, varía quizá ligeramente, pero no varía mucho. ¿De acuerdo? Pero lo que ocasiona un cambio radical, como por otra parte es lógico, es la ausencia de neutralizante. Entonces, como conclusión de este trabajo es que los filmes de poliácido acrílico pueden presentar dominios a la nanoescala, que para observarlos con el microscopio, sobre todo quizá por las propiedades superficiales, lo que permite observar con mayor claridad la presencia de los dominios es la presencia de sodio en superficie, mientras que la cantidad de entrecruzantes lo que nos permite es observar la fractalidad, la estructuración, la complejidad que la morfología de estos dominios presentan. Y atribuimos la diferencia en propiedades elásticas en los dominios a la distinta hidrofilicidad. Cuando tenemos este sodio, pensamos que la superficie es capaz de absorber más agua debido a los iones de agua a los iones sodio que son solvatados por el agua, por las moléculas de agua. Como conclusión general del trabajo, querría destacar que las técnicas de AFM pues, pueden proporcionar información de valor para estudiar estos polímeros como host de compuestos bioactivos y que además pues, pueden complementar y permitir que se entiendan mucho mejor los resultados que se obtienen por técnicas de difracción de rayos X o por Sachs y nos permite adquirir un conocimiento más profundo de los cambios estructurales que tienen lugar en este tipo de membranas durante los procesos de incorporación y liberación de los compuestos bioactivos. Muchas gracias por vuestra atención y gracias de nuevo a los que me escucháis y a los organizadores del congreso.